Que Dios te bendiga. Te invito a estudiar la segunda parte del quinto mandamiento. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que nos acompañe con su Espíritu Santo. Amoroso Padre, queremos bendecirte en esta jornada para que tú nos bendigas. Te suplicamos de que envíes a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra voluntad, tu Espíritu Santo para que seamos fieles en cumplir tus mandamientos. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de conocer tu carácter, tu voluntad, el modelo de vida buena que tú quieres que tengamos para gloria tuya y para el bien, para la bendición de los que nos rodean y también para bendición para nuestra propia vida. Gracias, Señor. Guárdanos y cuídanos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer y comentar estos párrafos tomados del Catecismo Mayor de Westminster. Ya vamos en el párrafo 127. Dice: ¿cuál es la honra que los inferiores deben a los superiores? Respuesta: la honra que los inferiores deben a los superiores es toda la debida reverencia en corazón, palabra, comportamiento, orar y dar gracias por ellos, la imitación de sus virtudes y gracias, la obediencia voluntaria a sus mandatos y consejos lícitos, la debida sumisión a sus correcciones, la fidelidad a ellos, la defensa y sostén de sus personas y autoridad, conforme a sus varios rangos y a la naturaleza de sus puestos, sobrellevando sus debilidades y ocultándolas con amor, para que así puedan tener honra a ellos y su gobierno. No cabe ninguna duda. Hoy día vivimos una crisis de la autoridad, en donde cada quien quiere ser autónomo, quiere ser una ley para sí mismo. Esto se empezó a generar en la Ilustración, cuando se hablaba de la autonomía de la razón. Hoy día, tiempos posmodernos, ya no es la razón la que va a regentar nuestro comportamiento, sino que va a ser la superficial y variable gana. Ni siquiera los sentimientos, sino que el deseo más pueril e inmediato. Por eso uno puede observar de que nuestra civilización, más que desarrollarse hacia una adultez, ha ido retrocediendo a una adolescencia, incluso a una infancia, en el mal sentido de la palabra. Entonces, hablar de honrar a la autoridad, de sujetarse a la autoridad, hoy día es algo absolutamente contracultural. Hoy día proclamar este mandamiento de Dios es algo que es desoído y despreciado. ¿Por qué? Porque hemos sido formados en este seguimiento soberbio a nuestros propios criterios, o lo que es peor, la manipulación de algunas personas que, buscando en apariencia seguir la voluntad de Dios, consultan a varias personas para hacer lo que al final se ajusta más a su propia voluntad. Eso es terrible, es terrible y hasta ridículo, porque al final no se quiere hacer la voluntad de Dios expresada en el pastor, en el presbítero, en la autoridad que Dios ha puesto para dirigir la vida espiritual, sino que se busca el director espiritual que me acomoda a mis propios deseos. Entonces, yo obedezco al otro solamente cuando el otro dice lo que yo quiero. Se dan cuenta de algo muy ridículo. Y uno se da cuenta de eso, ¿ya? Entonces, es interesante esto porque debemos
honrar a aquellas personas que han sido puestas como autoridad. Primeramente nuestros padres. ¿Se dan cuenta de que uno cuando chico cree que el papá es una especie de Superman? Y obedece porque está confiado en su sabiduría, porque mi papá lo puede todo, mi papá es el más sabio, mi papá es el más inteligente, mi papá es más grande que el tuyo. Pero en la medida que uno va creciendo y cuando uno necesariamente se desarrolla con una mayor independencia y de colocarse en medio del mundo con una identidad más propia, uno va criticando las decisiones de los papás y se convierten ellos en ese momento, sobre todo en la adolescencia y juventud, como una especie de enemigos. Y los psicólogos saben de que eso es parte de los ejercicios necesarios para definir la autenticidad del yo. O sea, ahora, más adelante, uno cuando va creciendo y se va transformando en adulto, va entendiendo que los papás no son ni superhéroes ni villanos, sino que son tan humanos como nosotros. Y de alguna forma se va generando en nosotros la inteligencia de sus capacidades que son similares a las nuestras. ¿Te das cuenta? Entonces, uno va humanizando la realidad de los padres. Y los que tenemos la bendición de tener padres ya ancianos, nos damos cuenta de que los roles se invierten. Ellos que nos cuidaban, ahora son cuidados por nosotros. Nosotros que dependíamos de ellos empiezan a depender de nosotros. Hay una cosa que es lamentable, que es triste, nefasta y un reflejo del individualismo y de la desobediencia de Dios de este tiempo. La ausencia del cuidado de los hijos a los padres. El desprecio por la vejez. Eso, a la larga, como decíamos ayer, será castigado por el Señor. Lo que decíamos ayer, por donde pecas pagas. Tus hijos te van a tratar como tú has tratado o tratas a tus padres. ¿Ok? Entonces, debemos tributarle honor a nuestros padres, obediencia a nuestros padres, pero obediencia en las cosas lícitas, igual que con las autoridades. Yo debo obedecer a una persona que ha sido puesta en autoridad sobre mí, porque con eso estoy honrándole a él como una autoridad, pero solamente cuando la instrucción sea lícita y no viole un mandamiento. Por ejemplo, yo como pastor les digo a las familias, a los padres y a las madres, hagan el culto familiar. Desde mucho antes de la pandemia. Y sistemáticamente algunas personas desobedecieron. Desobedecieron una instrucción lícita, que no era de la imaginación mía como pastor, sino que emanaba de la autoridad de la Biblia. Entonces, cuando el pastor, por ejemplo, exhorta al cumplimiento de la palabra, no es al pastor en definitiva al que se le obedece, sino que es a Dios mismo quien ocupa al pastor como una herramienta. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con el cumplimiento de los mandamientos general o el diezmo. Cuando yo exhorto a las personas a dar el diezmo para el sostén de la iglesia y para la extensión del reino de Dios, y la gente no quiere dar el diezmo y da 1001 excusas, lo único que está haciendo es desobedecer no al pastor, sino que a Dios, quien manda sostener colectivamente la obra del reino. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí hay una cuestión que es lamentable. Muchas veces se personaliza la labor pastoral en una persona, cuando en realidad
aquí prima una especie de principio portaliano, si me lo permiten expresarlo así. No obedezco al pastor en cuanto que se llama Pepito, Juanito o Felipito. No, sino que obedezco al pastor en cuanto representante puesto por la voluntad de Dios en el lugar para enseñarme y conducirme de acuerdo a su palabra. ¿Ok? Entonces es una obediencia que tiene como propósito, en última instancia, honrar a Dios. Raya para suma, si usted no le hace caso a su pastor, si usted no honra a su pastor, si usted, como dice acá, no imita sus virtudes, su palabra o comportamiento, si no ora por él, si no le ofrece la debida sumisión a sus correcciones, si usted no sobrelleva las debilidades de su pastor y en vez de ocultarlas con amor, las desparrama por aquí y por allá, usted está violando este mandamiento y está deshonrando a Dios, que es su dueño. ¿Se da cuenta? No crea que es fácil ser autoridad. Si usted le ha tocado dirigir alguna instancia en su trabajo, en la universidad, tal o cual ministerio, usted es consciente de que es una labor muy compleja, muy difícil, y las cosas más dolorosas de esta actividad de liderazgo, sea pastoral o de otra índole, es la crítica desleal, o como decimos en buen chileno, el pelambre. Porque eso desnuda la mentira. Y uno quiere la oveja. Y cuando uno se da cuenta de que han habido, o hay, o podrían haber lobos disfrazados dentro del rebaño, uno primero se siente tonto. Hay que ser honesto. Y en segundo lugar, uno ve el daño que hace el veneno de la serpiente en medio del rebaño. Y al final eso no va en contra del ministerio pastoral de tal o cual pastor, sino que del reino de Dios, a quien uno ama por sobre todas las cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, si tu pastor te cae mal por ABC motivo, tú, dentro del mandamiento, estás obligado a sobrellevar sus debilidades. Fíjate, las debilidades de tu pastor son una herramienta que Dios, quien es el que al final te pastorea, para limar algunas cosas de tu carácter. Ahora, también, como decíamos ayer, implica una responsabilidad de corrección, pero eso se hace dentro de los márgenes del amor y el margen de la institucionalidad de la iglesia. O sea, en orden y con decencia. No indecentemente, porque al final el que hace las cosas indecentemente se echa barro a sí mismo y se genera una fama que ni te cuento. El Señor es justo y castigador. Es un consuelo que le queda a uno. No porque quiera el castigo del otro, sino que porque quiere que el otro enseñe, o sea, aprenda. Y si no quiere aprender con la voz del pastor, créeme que va a terminar aprendiendo con la disciplina del Dios que es todopoderoso. Bien, debemos honrar las debilidades de nuestros líderes. No debemos honrar las debilidades. Tenemos que colaborar para que nuestros líderes puedan crecer. Ahora hay veces que los líderes están demasiado lejos. Me refiero, por ejemplo, a líderes políticos. A mí me cuesta mucho no hacer chistes con respecto a el presidente de turno. Pero me esfuerzo en no hacerlo. Justamente porque reconozco que él ha sido puesto por Dios.
Ahora, lo que no significa que yo no tenga una opinión crítica sobre tal o cual cosa, o también que reconozca las virtudes que pueden haber. Pero claramente yo como ciudadano estoy, y sobre todo en un ámbito democrático, estoy sujeto a la institucionalidad. ¿Ya? Yo creo que eso es mucho más sabio y acorde a la palabra de Dios. Bien, fijémonos lo que dice más adelante. ¿Cuáles son los pecados que los inferiores cometen contra los superiores? Los pecados que los inferiores cometen contra los superiores. Los pecados de los inferiores contra los superiores son toda negligencia en los deberes exigidos para con ellos. Hoy día se ve mucho menos esto, gracias a Dios. Pero en el pasado habían pastores que con sus familias pasaban hambre o que vivían en situaciones paupérrimas. Eso es un pecado de la iglesia. El pastor no debe tener lujos, estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que es inmoral que un pastor sea millonario. Eso no debe ser. Pero debe tener lo suficiente para tener una vida digna para él y su familia, para que pueda desempeñar correctamente su ministerio. ¿Y quiénes son los responsables de eso? La iglesia. Entonces, hoy día, gracias a Dios, se ve mucho menos, pero en el pasado era algo verdaderamente vergonzoso. Vergonzoso. Tengo que decir que cuando han habido personas que han tratado con delicadeza mi propia persona o a mi familia, yo siento una profunda reverencia ante la obra de Dios a través de esas personas. Podría decir varias cosas de personas que sin verse compelidas ni manipuladas por mí, como sí hacen otros pastores, eso hay que reconocerlo, me han provisto de cosas que yo no había pedido y que necesitaba, tanto para mi familia como para mí. Eso es un regalo de Dios. Y sobre todo es un regalo de Dios en cuanto a que la iglesia que hace eso es una iglesia madura, adulta, no adolescente ni de niños que se taiman estúpidamente, sino que una iglesia madura que tiene clara su responsabilidad y obligación. Y eso es muy bueno, ¿ya? Otro pecado contra la autoridad o contra los pastores o los padres. Envidiarlos. Pasa. Menospreciarlos. Rebelarse contra sus personas y posiciones. Sus buenos consejos, mandatos y correcciones. Aquí siempre está el desafío de luchar con aquellos que creen que saben. Porque aquel que cree que sabe no le gusta que le enseñen. Y al final uno, después de mucho intentar, los deja solos, esperando que se quiebren una pierna y que el Señor los corrija. Como decía yo antes, cuando no quieren escuchar la corrección del pastor en directo, van a terminar escuchando la corrección y la disciplina de Dios, que es todopoderoso y que es sabio. Maldecirlos o burlarse de ellos. Mire, y todos los comportamientos contumaces, es decir, rebeldes, y escandalosos. El escándalo significa que hace de sí una piedra de tropiezo. Cuando hay alguien que está en contra del pastor, se convierte en una maldición para la iglesia, porque hace tropezar con su chisme a otra persona. Y al final da la impresión de que el contumaz, el rebelde,
no está tranquilo si peca solo. Necesita pecar con otros. Es como el adúltero, que no peca solo, peca con otros. Y en esa complicidad maligna encuentra consuelo. Mire qué sucio es eso. Que supongan una venganza o deshonra para los superiores y su gobierno. Yo creo que huelga todo comentario. Ahora, no, estos dos vamos a dejar esto para el día de mañana. Porque los dos puntos que siguen dicen relación con los pecados de los superiores. Alguien podría decir, al pastor se le cargó la mano hoy día contra la oveja. Bueno, las próximas dos preguntas del Catecismo Mayor de Westminster apuntan justamente a los pecados de los pastores o de los padres o de las autoridades de la iglesia o de la sociedad en contra de aquellos a quienes tiene a cargo. Pero ya estamos en el tiempo, porque si no esto se hace muy largo y muy pesado el video, entonces se hace un poco complicado, sobre todo con internet que es un poquito lento. Pero bueno, el Señor nos bendiga con buena cara ante esta circunstancia difícil. Por favor, quédese en la casa, guarde la distancia física de 1,5 a 2 metros, por favor. Si se ve obligado a salir de la casa, póngase una buena mascarilla. Lávese las manos con frecuencia. Sáquese los zapatos cuando entre a la casa. O desinféctelo a la entrada con un trapito con cloro, no sé. Hay tantas recomendaciones. No se toca la cara, etc. Por favor, hoy día, ser discípulo de Cristo, amando al prójimo, significa, sobre todo hoy día, en que estamos a punto de colapsar. Fíjese lo que significa eso, de colapsar el sistema de salud de Chile. Hoy día significa que debemos cuidarnos más que nunca para cuidar a nuestro prójimo, para ser obedientes al mandamiento. Justamente estamos estudiando ahora nuestra responsabilidad con el prójimo. Sea obediente a lo que dice la autoridad, sea obediente a lo que le digo yo. No vaya al cumpleaños, no vaya a visitar a su mamita, la quiere mucho. Justamente por eso, no vaya. ¿Estamos? Bien, pues, oremos a este Dios que nos ama. Padre, bendito seas por siempre. Gracias, Señor, porque tú nos das una guía clarísima de lo que debemos y lo que no debemos hacer. Señor, nos reconocemos pecadores por todas las tonteras, Señor, que hemos hecho y que hemos dicho. Por todos los descuidos que hemos tenido con nuestros pastores, con nuestras autoridades, con nuestros padres. Te suplicamos, Señor, tu perdón. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo, incluso para que nos podamos arrepentir, porque sin lugar a dudas nuestro arrepentimiento no es perfecto. Señor, destruye, quema y derrumba las barreras de orgullo que las personas muchas veces construyen para no arrepentirse. Te suplico, Padre, haz esta obra en tu sabiduría y en tu soberana voluntad. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador. Amén. Que Dios te bendiga.